cómo redactar un título informativo, etc. Ahora recién colgamos un archivo nuevo que se llama Elementos para la redacción de títulos y entradillas. Está basado en dos autores, uno es la agencia F, que es dirigido por Alex Grigelmo, y Gómez Mompar es el otro autor del cual forma parte el artículo que ustedes tienen. Son 3 carillas en un archivo PDF donde se dan una serie de tips donde ustedes van a encontrar cómo adecuar la información para generar un buen un buen título periodístico. Y en un segundo punto es cómo redactar ese artículo periodístico, qué verbos usar, que no sean condicionales, evitar los potenciales, etc. Y después la segunda parte habla sobre las entradillas o lead, que denominamos al primer párrafo que uno ve cuando lee una noticia o una historia en algún medio de comunicación. Bueno, eso está disponible en el campus, está para descargar, se llama el archivo títulos F Gómez Mompar, corresponde a la unidad número 1. Ahí pueden encontrar los elementos que les van a ayudar a resolver el práctico número 1. Que Víctor igual ahora va a pasar una serie de ejemplos de títulos informativos y entradillas acordes a lo que estamos pidiendo o a la forma de cómo queremos trabajar. Recordemos que este es un repaso sobre temas que ustedes ya han visto en primer y segundo año que hacen a la redacción periodística, y esto nos va a llevar 2 o 3 clases para que nosotros tengamos a ciencia cierta un conocimiento de qué es lo que ustedes realmente manejan en cuanto a redacción periodística. En caso de que tengan dudas, como dijimos la vez pasada, pueden enviarnos un mail o en el campus o anotarse en el grupo de WhatsApp que administra Mica, que es la ayudante de alumnos para los que no estuvieron en la clase pasada. Víctor, ¿estás? Sí, bueno. La otra computadora tiene un problema, pero vamos a arrancar igual. Yo te visualizo, cualquier cosa te aviso. Sí. Bueno, lo dejo. La clase va a estar a cargo de Víctor Latorre, que es el JTP de la cátedra. Cualquier duda se comunican por el chat que está habilitado, y si no por mensaje o por mail. Sí, en este momento estoy viendo el chat, así que cualquier pregunta que vaya surgiendo la vamos evacuando a través de ese soporte. De todas maneras, por una cuestión de retroalimentación y de mayor interactividad, si es posible que habiliten sus micrófonos y hagan una pregunta o levantan la mano y vemos la manera de habilitar el micrófono, cosa que puedan hablar. Me parece que va a ser más, por ahí, más participativo para todos. Bien, para que puedan ir resolviendo el trabajo práctico número 1 que les dimos en la clase del viernes, también tengan en consideración las lecturas que trabajamos, las de Pepe Rodríguez y la de Leila Guerrero, a las cuales se suman estas lecturas que les mencionó recientemente. Lo que vamos a hacer hoy es repasar una serie de conceptos sobre lo que es redacción periodística. En la clase anterior dijimos que partíamos de la premisa, partíamos sobre la base de que el periodismo escrito, la redacción escrita, es la base como para poder luego ampliar o extendernos hacia lo que son los recursos propios del lenguaje digital. A ver, un segundito, por favor, que me está pidiendo habilitar la otra máquina, así que no. Un segundo, por favor. Bien, ahí se está habilitando la otra máquina para que me sirva de monitor. Bueno, les decía que le voy a bajar el volumen.
Ahora sí. Les decía que el lenguaje escrito, o lo que es la redacción periodística escrita, es la base de lo que se transforma luego en un lenguaje multimedial, por llamarlo de alguna manera, o del lenguaje digital. Por eso lo que vamos a ver ahora son una serie de ejemplos de cómo el periodismo impreso o la cultura del periodismo impreso se traslada a la cultura del periodismo digital y cuáles son algunos de los estilos de redacción que emplean medios argentinos en el campo del periodismo online. Vamos a ver sobre todo ejemplos de cómo titular con un lenguaje informativo y vamos a ver cómo se compone, por ejemplo, una bajada, una entradilla, un lead, nombres con los que van a encontrar en la bibliografía a lo que es el copete. Algunos autores le llaman copete, otros le llaman encabezado, otros le llaman lead, otros le llaman entradilla, lo van a encontrar con distintos nombres, pero se refieren a lo mismo. Bien, vamos a compartir pantalla. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de lo que es el anuncio o la publicación de una noticia en una red social como Facebook, ¿no es cierto? Bueno, lo que vemos ahí es que tiene un título que tiene signos de pregunta, es decir, se supone que el título tiene que ser algo asertivo. El periodismo formula preguntas a las fuentes, pero a la audiencia, al usuario, al lector, lo que tiene que hacer es responder interrogantes. Es decir, dentro del periodismo informativo se supone que los títulos no deben contener preguntas, los títulos deben contener respuestas. Ahora, ¿por qué? Y sobre todo esto lo vemos en las redes sociales como un gancho mediante el cual los sitios de noticias buscan atraer usuarios hacia sus homepage. ¿Por qué utilizan mucho este recurso de emplear signos de pregunta, de emplear interrogantes? Es lo que se conoce como clickbait o como el título gancho. Ahora eso es lo que nosotros no le estamos pidiendo que hagan en el trabajo práctico número 1, sino lo que buscamos es basarnos plenamente en lo que es desarrollar títulos referenciales o títulos informativos. Bien, acá dice Facundo Astudillo Castro, que sería algo referencial, está haciendo referencia al caso de este chico que el 30 de abril desapareció cuando iba desde Pedro Ludo hacia Bahía Blanca y que se presume que lo hizo desaparecer la policía bonaerense. Y el título es Facundo Astudillo Castro, dos puntos. ¿Cuándo estará la identificación completa de los restos? Ese no es un título informativo o no es el título que un usuario esperaría o un lector esperaría encontrar en un medio de comunicación. El título tendría que responder o tendría que poner énfasis referencial en cuánto va a tardar la identificación de los restos. A ver, si vamos ahora a lo que es el desarrollo de esa información en el diario El Río Negro, bien, ahí está cargando por fin. Por fin. Bien, decíamos que inicialmente teníamos el ejemplo de lo que era la presentación de una noticia a través de una red social y que esa red social lo que hacía era invitar a ver esa información en la página web del medio. Bien, cuando cliqueamos en ese link que nos presenta Facebook o que nos puede presentar Twitter, nos lleva a lo que es el desarrollo de la noticia dentro de la página web del medio, del sitio de noticias. Pero vemos que el título es prácticamente el mismo que nos presentaba en Facebook, no hay ninguna variación. Y vamos a ir haciendo un análisis de ese título. Tenemos en la parte superior, no sé si lo alcanzan a apreciar ahí el cursor que dice policiales. Eso es lo que en el periodismo gráfico, en el periodismo escrito, se suele conocer como la volanta. Bien, en el periodismo online desaparece la volanta y se cambia por una etiqueta. La etiqueta es como un agrupador, es como un organizador que puede contener la sección
a la cual pertenece esa noticia, que puede ser una sección temática, por ejemplo, puede ser economía, política, policiales, deporte, sociedad. Esas son secciones temáticas, o sea, refieren a una sección que agrupa temas por justamente la temática. En cambio, existen también secciones informativas que son de carácter geográfico, por ejemplo, Patagonia, regionales, Comodoro, nacionales e internacionales, o sea, remiten a lo geográfico. Esas son secciones informativas geográficas. En la mayoría de los diarios, y esto se traslada a lo que son las páginas web, se organiza la información de acuerdo a estos dos grandes criterios, un criterio temático o un criterio geográfico. Acá vemos que el diario El Río Negro utiliza un criterio temático para organizar su información en una sección que se llama policial, que puede contener policiales de lo que es su área de circulación, es decir, de Río Negro, o del país, o del mundo. No importa la procedencia, lo agrupa por tema, no por área geográfica. Bien, un primer elemento entonces es la etiqueta o la volanta, que la volanta en un medio escrito suele ser algo bastante extenso, de varias palabras, y en Internet se reduce a lo que es una, dos, tres palabras, como mucho esa etiqueta, no más que eso. Ahora, acá vemos un título que remite a lo que es el tema de la información, el caso Facundo, que se puede ver en otros medios como el caso Facundo, y que luego presenta como novedad este planteo. ¿Cuándo estará la identificación completa de los restos? A ver, si nosotros estamos proponiendo desarrollar títulos informativos, no títulos gancho, o sea, el clickbait, lo que es el título gancho, lo que es hacer preguntas para atraer al usuario, tiene que ver más con el marketing que con el periodismo. Nosotros a lo que apelamos en esta cátedra y en la que vamos a poner énfasis también en estas primeras clases es en el desarrollo de títulos eminentemente referenciales. Después vamos a ver que dentro de otros estilos, como puede ser el reportaje en profundidad, la entrevista, los perfiles, trabajos de periodismo de interpretación o periodismo de opinión, los títulos pueden jugar un poquito más con otros aspectos denotativos. Pero acá tratamos de apelar a que desarrollen títulos que vayan a lo concreto. Que el título de por sí diga, esta es la noticia. ¿Alguien me puede, a ver, para que no hable yo solo, alguien puede establecer un ejemplo de cómo daría vuelta este título para que sea un título informativo? ¿Alguien quiere responder? Podría ser, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha, Álvaro, sí. Podría ser justamente dando la respuesta a esa pregunta, Facundo Astudillo Castro, la identificación completa de los restos estará en tantos días. Perfecto, esa es la idea. Un título referencial sería la identificación del cuerpo, o sería una noción general. La identificación del cuerpo que sería de Facundo, porque no sabemos que es de Facundo, ¿cierto? La identificación del cuerpo que se presume que es de Facundo Astudillo se conocerá recién dentro de 6 semanas. Ese es un título informativo. Obviamente que hay que condensarlo, que no sea tan largo, y esto también tiene que ver con otros elementos que vamos a empezar a ver, y que es que nosotros en el periodismo online o en el periodismo digital no solamente escribimos para personas, sino que también escribimos para robots. ¿Y por qué escribimos para robots? Porque los medios lo que buscan, como los medios o los sitios de noticias online, como cualquier medio de comunicación, lo que busca es atraer la mayor cantidad de lectores posibles, a la mayor cantidad de usuarios posibles. Y detrás de esa premisa, en el periodismo online, el otro día dijimos en la clase del viernes, que una de las principales características del periodismo online es que todo es medible, todo es cuantificable, o sea que hay herramientas de medición, de métrica, de analítica, que permiten saber cuántas personas están en este determinado momento leyendo X noticia, desde dónde están leyendo esa noticia,
y con qué dispositivo están leyendo esa noticia. Por ejemplo, el Google Analytics permite determinar si te están leyendo desde una computadora fija, desde una PC, desde un teléfono móvil o desde una tableta. Bueno, y dentro de esa posibilidad de medir o de conocer el comportamiento de la audiencia, también entran a tallar los motores de búsqueda, sobre todo Google. Y Google, para poder indexar una noticia dentro de su buscador y que la noticia de mi medio esté mejor posicionada dentro de ese buscador, ahora dentro de un ratito vamos a ver un ejemplo, esté mejor posicionada que la de mi competencia dentro de ese buscador, tiene que tener un título de determinadas características. Tiene que tener palabras clave que remitan al tema sobre el que se está realizando esa búsqueda, pero también tiene que tener una extensión de entre 40 y 60 caracteres. 40 y 60 caracteres. Porque si el título es más largo, en el buscador se corta. Y si el título es más corto que esos 40 caracteres, el buscador directamente lo elimina. Son cuestiones técnicas que vamos a ir viendo de a poquito. Pero el primer paso es poner énfasis en esto. Lo que nosotros enfatizamos es que esta es una cátedra de periodismo y lo que apuntamos es al desarrollo de textos que conciban lo que es la esencia periodística, es decir, tratemos de, a partir desde el vamos, desde el título mismo, desde el puntapié inicial, de brindarle respuestas al lector, no de generarle más interrogantes. O sea, insisto, las preguntas están para hacérselas a las fuentes, a los lectores, a los usuarios, lo que tenemos que hacer es entregarle respuestas. Bien, ahora vamos a ver un par de cositas esenciales de lo que les manifestamos en la primera clase y que les pedimos que vayan ensayando, que era que tienen que desarrollar en el práctico número 1, que es componer un título y componer una bajada. Y así como manifestamos que el título tiene que ser referencial, que tiene que ser informativo, la bajada es un complemento del título. Y eso lo vemos en este ejemplo. Nosotros, por más que el título no sea el mejor ejemplo, sí vemos cómo hay un juego de complementación entre el título y la bajada. ¿En qué sentido? En que el título anuncia la noticia y la bajada no redunda sobre lo que ya dice el título. La bajada lo que hace es ampliar esos antecedentes que yo ya brindo en el título. O sea, en el título yo hago el llamado, yo muestro, os digo cuál es la noticia, y la bajada tiene una función de ampliar esos antecedentes. El título puede poner énfasis en una, en dos de las 5 W, y la bajada lo que hace es mostrar otras de esas W. Entonces, este título dice, Facundo Astudillo Castro, 2 puntos. ¿Cuándo estará la identificación completa de los restos? Y en la bajada tenemos un juego de complementación de lo que el título dice, brinda más datos complementarios. La autopsia comenzará el 25 de agosto. El perito de la querella, Virginia Kramer, dijo que la familia se enteró antes por los medios que por el fiscal. ¿Por qué es tan difícil el proceso de identificación? O sea, vemos que mantiene ese tono de generar interrogantes, de tratar de que el lector muerda el anzuelo para seguir leyendo, que son técnicas más bien propias del marketing que del periodismo. Pero de todas maneras vemos que no repite, no redunda lo que ya anuncia en el título, sino que dice, ¿cuándo estará la identificación completa del resto? Bueno, complementa diciendo que la autopsia comenzará el 25 de agosto. También informa sobre las dudas que tiene la querella que es la parte que representa a la familia de la víctima o de la persona buscada. Dice, la perito de la querella, se refiere a la perito forense, dijo que la familia se enteró, ¿de qué se enteró? Del hallazgo del cuerpo, antes por los medios que por el fiscal. Y después siembra nuevamente una pregunta que responde durante el desarrollo de la nota. ¿Por qué es tan difícil el proceso de identificación? Y adentro de la nota explica por qué es tan difícil el proceso de identificación. Entonces tenemos la etiqueta, que sería policiales, tenemos el título y tenemos una bajada. 3 elementos clásicos
del periodismo impreso traídos a lo que es el periodismo online. O sea, hasta ahora no vemos elementos o recursos propios del lenguaje intrínseco del periodismo digital o elementos propios del lenguaje del periodismo digital. Durante las próximas clases vamos a desarrollar, vamos a explicar mejor una serie de conceptos que son aquellos aspectos básicos o esenciales del periodismo digital, que son el hipertexto, que son la multimedialidad y que son la interactividad. Sin embargo, lo que vemos acá es que sobre lo que es una plataforma digital, la redacción de esta noticia está hecha con elementos propios del lenguaje del periodismo impreso. O sea, hay un mero trasvase de lo que es el lenguaje del periodismo impreso al lenguaje digital. No hay elementos propios de lo que es el lenguaje digital dentro del desarrollo de esta noticia. Y si seguimos bajando, vemos que tiene una fotografía, es decir, en los diarios impresos también vemos fotografías, tiene un epígrafe, el epígrafe lo que hace es explicar o contextualizar la imagen, otro elemento traído también del lenguaje del periodismo impreso al lenguaje del periodismo digital. Y acá tenemos lo que es la introducción al cuerpo de la información. Dice, la perito Virginia Kramer, convocada por la familia Facundo Astudillo, vemos que hay como una reintroducción al texto, es decir, el título y la bajada se complementan entre sí. Es decir, la bajada no es una oración independiente. Vieron que es como una continuidad del título. La autopsia comenzará el 25 de agosto, o sea, está directamente concatenada con el título. En cambio, lo que es la entrada del cuerpo tiene una reintroducción, tiene una estructura independiente, es como un cuerpo aparte. Bueno, eso también se trae, es un aspecto que, o una técnica propia del periodismo impreso traída al periodismo digital. El mismo ejemplo, ahí está cargando, el mismo ejemplo que con lo anterior. Veíamos en el diario El Río Negro que una noticia se promocionaba en las redes sociales, es decir, aparecía inicialmente en Facebook o en Twitter. ¿Por qué? Porque los estudios métricos, estos estudios que le hacía referencia hace un rato de que en Internet los medios de comunicación pueden medir todo y justamente lo que hacen es determinar desde dónde entra un usuario a leer la noticia. Tiene tres maneras un usuario de entrar a leer una noticia. Una es cliquear directamente la dirección del sitio web, www.infobae.com. Eso sería lo tradicional, lo que solía hacerse. Otra forma es que busque sobre un determinado tema en un buscador. www.google.com, pongo coronavirus China o coronavirus exportación de alimentos y seguramente me va a aparecer esta noticia. Y la tercera opción es que yo esté navegando en Twitter o esté navegando en Facebook y el algoritmo lo que hace es proponerme leer esta noticia. Entonces yo pincho y entro. Bueno, los estudios sobre tráfico de audiencia desarrollados en Argentina y en la mayoría de los países occidentales, establece que hoy en día, de cada 10 usuarios, entre 6 y 7 entran a través de una red social. Entran porque esa noticia la leyeron en una red social o porque alguien se las compartió a través de una red social. No es que vaya directamente a la home del medio, de ese medio de comunicación, o que lo encuentre a través de un buscador, que esté interesado sobre el tema y lo busque, valga la redundancia, en un buscador. En 6 o 7 de cada 10 casos, alguien consume esa noticia o lee esa noticia porque la vio en una red social o porque se la compartió alguien en una red social. Y esto tiene que ver con algo más de estudios más profundos que por ahí no nos vamos a detener en esta clase, pero tiene que ver con el hecho de que hoy la agenda setting, un concepto que por ahí han visto en otras clases, en otras cátedras, perdón, a que hoy en la agenda setting no la fijan los propios medios, sino que la fijan las redes sociales. Bien, entonces acá vemos una noticia promocionada en la red social Facebook.
en el sitio de noticias de infobae.com, como vimos en la clase pasada, es el portal de noticias o el sitio de noticias más leído de la Argentina en la actualidad. Y el título que tiene dice: China rechazó productos congelados importados de Sudamérica tras hallar coronavirus. Y arriba tiene otro elemento complementario que sería un antetítulo que dice: ¿cuál es el verdadero riesgo de contagiarse? Bien, esa misma noticia es lo que le explicaba anteriormente. Si la buscamos o la colocamos en un buscador, yo tengo que cliquear una serie de palabras claves. Yo estoy interesado en saber qué pasó si los alimentos, en los alimentos quedan restos de coronavirus, y si yo cuando voy a comprar al supermercado y vuelvo tengo que desinfectar todos los productos, si quedan rastros de coronavirus, si hubiera una infección. Bueno, y un ejemplo de ello es lo que pasa con los alimentos que China importó desde Ecuador, mariscos y pollo importado desde Brasil. Entonces, por ejemplo, si yo busco sobre el tema y pongo en el buscador de Google, en la parte del buscador pongo una serie de palabras clave: China rechaza alimentos coronavirus, van a aparecer un orden de posicionamiento. Primero me va a aparecer un anuncio patrocinado, que es ese que dice: es la comida a domicilio segura de COVID, y que es de un sitio que está patrocinado o que pagó dentro de la red del buscador para ser posicionado en ese lugar. En segundo término, me aparece una noticia con el título: China detecta coronavirus en paquetes de gambas. Y esto es de www.deutschewelle.com, o sea, de la radio-televisión pública alemana. Y en tercer lugar, me aparece posicionada la noticia de Infobae que yo estaba buscando: China rechazó productos congelados. Bueno, ahí ustedes ven a través de este ejemplo del buscador de cómo las palabras clave que hayan en un título, las palabras claves informativas que hayan en un título, hacen que mi noticia a través de un buscador, a través de una red social, tenga mayores o menores posibilidades de ser vista, de ser encontrada por alguien que esté interesado en el tema. Así funcionan los algoritmos y así funcionan también eh, lo, lo que son los buscadores. Ahora vamos directamente a la noticia para ver cómo está compuesto el título de esa noticia. Un segundo, por favor. Bien, ustedes vieron que no es lo mismo escribir para una red social, y vamos a ir viendo durante la clase también, que no es lo mismo escribir para una homepage que escribir para una noticia que es destinada a ser leída en un teléfono móvil, y mucho menos a que esté destinada a ser leída en una red social. Ustedes vieron que el título que promocionaba esta nota de Infobae en Facebook era un título mucho más corto que el que ustedes están viendo ahora, al hacer clic en el vínculo de esa noticia y verla directamente en la homepage de Infobae. Ven que es un título mucho más largo. Y es un título que está que tiene las mismas características del ejemplo que veíamos en el Río Negro. Que en la parte superior tiene una etiqueta que, trasladada a lo que es el periodismo impreso, sería una volanta, y que es un elemento agrupador. Este elemento agrupador es ciencia, o la palabra clave agrupadora del tema es ciencia. Esto va en la sección ciencia, una sección temática. Insisto, hay secciones temáticas y hay secciones geográficas, como planteé hace algunos minutos. Entonces, esta noticia está dentro de la homepage agrupada con noticias de ciencia, la sección ciencia. Tiene una volanta o una etiqueta como elemento clave, como palabra clave, como palabra agrupadora, y luego tiene un título compuesto: China rechazó productos congelados importados de Sudamérica tras hallar coronavirus. ¿Cuál es el verdadero riesgo de contagiarse? Bueno, acá vemos que el título es mitad informativo y es mitad de gancho. O sea, tiene una parte que informa, que va directo a lo que es la función referencial del discurso, ¿no es cierto? Está informando qué pasó, está diciendo qué pasó, está mostrando la noticia: China rechazó productos congelados importados de Sudamérica tras hallar coronavirus. Está bien. La otra parte es más enigmática y lo que hace es invitar a ver
a leer el cuerpo de la información, a leer la nota. ¿Cuál es el verdadero riesgo de contagiarse? Por ahí, si lo damos vuelta y vamos a un título meramente informativo y que pusiera énfasis en este último aspecto del texto, de este megatexto que sería el título, porque es un título demasiado largo, inclusive para aparecer en un buscador, sería es baja la posibilidad de contagiarse de coronavirus a través de alimentos, es alta la posibilidad de contagiarse. Bueno, leyendo el texto, ese título lo podemos llegar a dar vuelta de acuerdo a las evidencias científicas que existan sobre si esos riesgos de contagiarse son altos o son bajos. Pero a lo que voy es que a través de estos ejemplos, lo que vamos a ir viendo es cómo se estructura el título y la bajada, que es lo que poníamos énfasis en este primer trabajo práctico. Entonces, el título apunta a decir cuál es la noticia, debería apuntar a tener lo esencial de la noticia, el corazón de la noticia, lo que hace a su columna vertebral, y en la bajada ampliar esa información. Entonces, China rechazó productos congelados importados de Sudamérica. Y vemos que la bajada hace un juego de complemento con ese título. El régimen ha tomado, vieron que no vuelve a decir China, no redunda. Dice el régimen, en este caso es el régimen, hace alusión al régimen comunista que gobierna China en este caso. El régimen ha tomado medidas tras hallar el patógeno en gambas ecuatorianas y alitas de pollo de Brasil, entre otros congelados. Es decir, China rechazó productos congelados. Y la bajada responde a otras de las 5 o de las 6 W, como quieran llamarles. ¿Qué tipo de productos? La pregunta que se haría un lector, ¿qué tipo de productos congelados rechazó China? Y la bajada no responde. El régimen ha tomado medidas tras hallar el patógeno. Pues, claro, el patógeno se referencia al coronavirus. Vieron cómo tampoco repite conceptos, sino que lo que hace es buscar otros términos similares para no redundar. El régimen ha tomado medidas tras hallar el patógeno en gambas ecuatorianas y en patitas de pollo. O sea, China rechazó productos congelados. ¿Cuáles son esos productos congelados que rechazó China? Gambas ecuatorianas y alitas de pollo. O sea, el título menciona la noticia y la bajada lo que hace es ampliar a lo que refiere la noticia. Entonces, el régimen ha tomado medidas tras hallar el patógeno en gambas ecuatorianas y alitas de pollo de Brasil, entre otros congelados, pero expertos de salud aclaran que la alimentación no es una forma de transmisión. Acá le hago una pregunta a ustedes. Pero expertos de salud aclaran que la alimentación no es una forma de transmisión. Entonces, ¿cuál debería haber sido el título? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo es la pregunta, profe? Que el ejemplo es el mismo que vimos con el texto anterior. En la noticia de Facundo Astudillo Castro veíamos que teníamos un título que era más una pregunta que una respuesta y que dentro del texto se encontraban elementos como para componer el título en forma referencial, en forma informativa. Decir ya en el título cuál es la noticia sin generar por ahí expectativa o un gancho marketingero que obligue sí o sí al usuario a leer la noticia. Yo creo que en la bajada ya nos da una clave este texto de cuál debería haber sido el título. Te lo releo. Dice, el régimen ha tomado medidas tras hallar el patógeno en gambas ecuatorianas y alitas de pollo. Pero expertos de salud aclaran que la alimentación no es una forma de transmisión del virus. Entonces, si en el título dice, ¿cuál es el verdadero riesgo de contagiarse? ¿Cuál debería haber sido el título? ¿Y el título se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, que el título debería, digamos, decir esto de que la alimentación no es una forma de transmisión. O sea, Exactamente. de alguna manera responder y no generar expectativas porque lo está respondiendo, digamos, en la parte de abajo. Exactamente. Claro, Si porque es como que te marea. Sí, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros son, insisto con esto,
La cátedra se llama Periodismo Digital. Lo que nosotros pregonamos es hacer periodismo en la web. Entonces, Claro, porque la gente se queda con el título a veces. Entonces exactamente. están diciendo como que la comida es la que está dañada y Claro, directamente el título ahí es. en realidad el título no responde a lo que sería cuál es la noticia. O sea, la respuesta está dada en la bajada. Entonces, lo que nosotros le vamos a pedir que en los trabajos prácticos no incurran en esta práctica del clickbait o del título gancho, del título anzuelo, como se No llama. tendríamos que dar expectativa en el título, tendríamos que ir directo a la fuente. O sea, se puede generar expectativas en el título, pero sin dejar de informar. O sea, sí hay que generar expectativas porque de alguna manera a lo que tiene que propender uno es que no solamente se lean los títulos de la bajada, sino que se pueda leer todo el texto. Lo que pasa que una de las premisas del periodismo informador es que cada párrafo debe contener una información. Y acá lo que se hace es que cada párrafo contiene una información, pero no es la información que en orden de importancia debería ir en el título. O sea, en el título tiene que ir lo más importante y luego en un orden descendente ir desarrollando los argumentos y exponiendo otras ideas y otros datos. Pero acá lo más relevante, lo que es importante, lo que es noticia, está en la bajada y no en el título. Y en la nota anterior, la de Facundo Astudillo Castro, vimos que eso que era lo más importante, cuánto va a tardar en identificarse el cuerpo, no estaba ni en el título ni en la bajada. O sea, yo tuve que leerme toda la nota y más o menos en la mitad de la nota lo dice. O sea, esos elementos relevantes de lo que es la esencia de la noticia deberían estar en la estructura jerárquica del texto, que es el título y o la bajada. Y es lo que no se está cumpliendo en estos ejemplos que estamos viendo. Pero, ¿por qué doy estos ejemplos? Porque son denominadores comunes que van a encontrar en cualquier sitio de noticias al cual ingresen. Y en ese sentido vamos a ver un par de ejemplos más. Bien, acá vimos hasta ahora un ejemplo del diario El Río Negro. El diario El Río Negro, que es el diario de la Patagonia, uno de los diarios de la Patagonia más antiguos, más tradicionales y también uno de los más leídos en la web. Y acá vimos luego un ejemplo de Infobae Digital, que Infobae es el sitio de noticias más leído del país. Y ahora pasamos a un ejemplo del diario Clarín, que es el diario impreso de mayor circulación en América Latina y que compite con Infobae. Están siempre alternándose entre ellos el primer y el segundo puesto en el ranking argentino de los sitios de noticias más leídos. Bueno, acá tenemos otra forma de estructurar lo que es de construir la estructura de la noticia, que no difiere mucho de lo que vimos hasta ahora. O sea, en los otros ejemplos vimos que había una etiqueta o una volanta, que había un título y que había una bajada, como elementos estructurales esenciales de lo que es la construcción de una noticia. Bien, acá tenemos una etiqueta que dice falso remedio. Ya vemos que no es solamente una palabra, sino que es un título, una volanta o una etiqueta compuesta a partir de dos palabras, falso remedio, pero que de todas maneras apela a algo que el lector ya conoce o que el usuario ya conoce. O sea, todos hemos visto en los medios, no solamente en los medios digitales, sino en la televisión, en la radio o en los diarios impresos, el debate que existe acerca de lo que es el dióxido de cloro que empezó a ser promovido por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como una terapia alternativa para curar el coronavirus, que luego también en Bolivia se empezó a masificar su uso y obviamente con resultados letales, y que en Argentina se generó una polémica a partir de que una presentadora de televisión, Viviana Canosa, tomó un líquido en cámara que supuestamente era dióxido de cloro y que fue una conducta considerada reprochable por la opinión pública porque se le atribuye que a partir de esa conducta había sido imitada por otras personas y generó la muerte de dos personas. O sea,
Hasta el momento murieron 2 personas en Argentina por consumo de dióxido de cloro como una supuesta terapia o un supuesto remedio para el coronavirus. O sea, primero falleció una persona de avanzada edad que tomó dióxido de cloro, y el fin de semana leímos que en una ciudad de Neuquén, un chiquito de 5 años a quien sus padres le dieron de tomar dióxido de cloro también perdió la vida. Entonces, falso remedio es una etiqueta que hace referencia o hace alusión a algo que está, a un tema que es conocido públicamente. O sea, no hace falta aclarar demasiado. O sea, esa volanta se explica por sí solo, es un tema conocido. Es como poner caso Facundo. Si yo pongo como volanta, como etiqueta caso Facundo, la mayoría de los usuarios o los lectores van a saber que estoy hablando de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Bueno, en este mismo contexto, ese falso remedio es una etiqueta que tiene un sentido porque es un tema conocido por todos. Luego en el título, que está compuesto de esta siguiente manera: Neuquén, denuncian a Viviana Canosa por el caso del nene que murió tras tomar dióxido de cloro. Bueno, acá vemos un título que es mucho más informativo, mucho más referencial de los 2 ejemplos que vimos anteriormente. O sea, sitúa territorialmente o sitúa gráficamente la noticia. ¿Dónde? En Neuquén. ¿Qué pasó? Denuncian a Viviana Canosa. ¿Por qué la denuncian? Por el caso del nene que murió tras tomar dióxido de cloro. O sea, es un título que responde a varias de las 5 o de las 6 W. Porque yo digo 5 o 6 W, porque en realidad en la literatura periodística se habla de 5 W, pero le tenemos que agregar una secta que es el por qué. O sea, quién, cuándo, cómo, dónde. Y le agregamos el por qué, porque el por qué tiene que ver con el periodismo de interpretación. Por eso muchos autores hablan de 5W, pero en realidad terminan siendo 6. Bien, tenemos un título, tenemos una volanta y tenemos una bajada. Y vemos que la bajada, como en los casos anteriores, no es una oración independiente, sino que es una oración que marca una continuidad o que tiene una interrelación con el título. La bajada siempre es dependiente del título. O sea, hay una dependencia de la bajada y hay una correlación de la bajada con el título. Neuquén, título, Neuquén. Denuncian a Viviana Canosa por el caso del nene que murió tras tomar dióxido de cloro. Bajada, o entradilla, o lead. El diputado provincial Mariano Mansilla la acusó de haber violado el artículo 208 del Código Penal, que prevé penas de 15 a 1 año de prisión. Entonces, Neuquén denuncian a Viviana Canosa. ¿Por qué la denuncian? El mismo título lo responde. Por el caso del nene que murió tras tomar dióxido de cloro. En la bajada se amplifica esa información y se responden otras preguntas relacionadas con el título. ¿Quién denunció a Viviana Canosa? La denunció el diputado provincial Mariano Mansilla. ¿Por qué la acusó? ¿Por qué la denunció? La acusó de haber violado el artículo 208 del Código Penal, que prevé penas de 15 a 1 año de prisión. O sea, ven cómo la bajada cumple la función de amplificar lo que ya me anuncia el título. Y después acá empezamos a ver que esta nota, a diferencia de las otras 2, sí tiene elementos propios de lo que es el lenguaje del periodismo digital. Dijimos que en la mayoría de los textos vamos a encontrar una tradición heredada del periodismo impreso, es decir, vamos a ver en una información, un contenido elaborado para ser leído en una pantalla, pero que realmente lo que hace es solamente apelar a recursos propios del lenguaje impreso, es decir, texto más fotografía. Acá vemos que este contenido empieza a incorporar algunos elementos propios de lo que es el lenguaje digital o el lenguaje multimedial. O sea, si bien tenemos un texto que está compuesto o redactado de la manera clásica de una noticia de un diario impreso, empieza a incorporar elementos propios del lenguaje digital cuando incorpora, por ejemplo, este video. Este video donde aparece ese diputado Mariano Mansilla en la legislatura de Neuquén haciendo la denuncia
contra Viviana Canosa. O sea que no solamente puedo leer la noticia, sino que hago clic y la puedo mirar. O sea, es una noticia, un contenido multimedial, porque ya incorpora elementos propios de lo que es el lenguaje digital. O sea, no solamente tiene texto, no solamente tiene imagen fija, que sería la fotografía, sino que incorpora elementos audiovisuales, como también podría haber incorporado un podcast de audio y también es otro elemento más que hace lo que da las características del lenguaje digital. Y después vemos que está el cuerpo de la información y que, como les manifesté anteriormente, el cuerpo de la información es una estructura que tiene un formato independiente del título de la bajada. Es decir, el título anuncia, la bajada complementa lo que dice el título, y lo que hace este primer párrafo del cuerpo de la información, lo que hace es una reintroducción al texto. Dice: el diputado provincial del Frente para la Victoria en Neuquén, Mariano Mancilla, denunció a la conductora Viviana Canosa en la justicia por haber promocionado un remedio falso contra el coronavirus, horas después de que un nene de 5 años muriera en esa provincia por tomar dióxido de cloro. Es decir, de alguna manera, lo mismo que está en el título y en la bajada, lo vuelve a presentar, pero como una introducción propia del texto. Eso también es traído desde el periodismo impreso al periodismo digital. Vieron que tiene más elementos que propios del lenguaje multimedial, como otro video donde aparece Fernán Quirós, que es el secretario de Salud, o el ministro de Salud del gobierno porteño, que habla sobre el dióxido de cloro. Pero también incorpora algunos aspectos que tienen que ver con el lenguaje de las redes sociales, porque acá vemos que dentro de la nota también lo que se hace es incrustar o publicar algunos posteos o hilos de tweet de Viviana Canosa refiriéndose al tema. Es decir, no solamente ya tenemos elementos que son propios del periodismo gráfico, del periodismo impreso, que es texto y fotografía, sino que incorpora video e incorpora posteos de redes sociales. O sea, hay una multiplicidad de lenguajes o una multiplicidad de puntos de entrada a la lectura que no solamente tienen que ver con el lenguaje análogo de texto más fotografía. Bueno, para ir cerrando, vamos a presentar un par de ejemplos locales de Comodoro. Bien, ahí está cargando. Bien, acá tenemos una nota de El Patagónico Online. Van a ver que también tienen un título y una bajada. O sea, eso lo van a encontrar en cualquier texto informativo online, ya sea en un diario argentino, y dentro de los diarios argentinos, los diarios regionales o los sitios de noticias regionales, o en cualquier diario internacional. O sea, si ustedes se toman la tarea de ver, por ejemplo, un diario de España o un diario de Estados Unidos, van a ver que con pequeños matices estas estructuras más o menos se mantienen. O sea, toda noticia tiene un título y tiene una bajada. Y tiene que ver, y por qué yo ponía énfasis también en que acá me dicen que no se ve en la nota, pero yo la estoy viendo. ¿Alguien me puede confirmar si la está viendo? Cargada la nota del Patagónico que dice Comodoro. Sí, se ve. Se ve perfecto. Bien. Sí, se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por qué poníamos énfasis en que lo que es el título y la bajada deben ser eminentemente informativas, no solamente un gancho, sino que tienen que de alguna manera dar a conocer la noticia que luego ampliaremos dentro del cuerpo de la información? Tiene que ver también con adaptarse a lo que es los tiempos del usuario. O sea, esto ya lo tenían claro los diarios de papel, en el sentido de que la noticia hay que darla ya en el título, porque no toda la gente tiene tiempo para leer el diario completo, y lo mismo pasa en la web, en el sentido de que van a haber lectores que van a disponer en determinado momento de su jornada de la posibilidad
de poder leer completamente la noticia, desde el título hasta que termina la noticia, hasta el final del contenido, pero va a haber gente que solamente dispone de tiempo para leer los títulos y las bajadas. Es lo que lo que se conoce como el lector escáner o el lector supersónico, como lo suelen tipificar algunos diarios norteamericanos. El diario Herald de Miami estableció una tipificación que entre un lector tradicional, que es una persona que dispone de todo el tiempo para leer, un lector escáner, que es ese que va escaneando hojeando páginas de un diario de papel, pero que también en este caso iría saltando de una web en otra para leer solamente títulos y bajadas y quedar completamente informado con tan solo, o medianamente informado con tan solo leer títulos y bajadas. Y un lector supersónico que solamente te lee el título. Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestros contenidos a que lo pueda, a las necesidades del usuario. Entonces, si una persona tiene poco tiempo para leer, no puede esperar hasta leer en el séptimo o en el octavo párrafo de la nota del diario El Río Negro que la autopsia del presunto cuerpo de Facundo Astudillo Castro se va a conocer recién en la identificación del cuerpo dentro de 4 o 6 semanas. Ese elemento noticioso que es fundamental tiene que estar en el título o en la bajada. Bien, entonces por eso también van a ver que en la mayoría de los sitios de noticias lo que se hace es respetar esa estructura de jerarquización informativa que es traída de los diarios de papel, o sea, en todo van a encontrar un título y una bajada. En algunos casos, los más serios o los más preocupados por mantener una identidad periodística van a trabajar con títulos y bajadas muy referenciales y otros que buscan más que nada lo que es el clic, que es cantidad de visitas, van a trabajar más con títulos ganchos. Pero en esencia ven que, por ejemplo, el Patagónico, al igual que los ejemplos anteriores, tiene arriba una etiqueta, en este caso esa etiqueta es coronavirus, o sea, el agrupador del tema es el coronavirus, a lo que remite el título. Comodoro, dos puntos, al que tenga síntomas se lo considerará sospechoso. Ese entrecomillado, les hago la pregunta, a ver si lo tienen claro desde cátedras anteriores de redacción periodística. ¿Por qué esa expresión al que tenga síntomas se lo considerará sospechoso está entrecomillado? ¿Quién me puede responder? ¿Cuándo se entrecomilla una frase? Se supone que es una cita. Perdón, Alberto. Exactamente. Cuando es estilo directo, cuando alguien lo dijo y lo estoy reproduciendo de la manera literal en que lo dijo, va entrecomillado. No es que se utilice esas comillas para resaltar algo, sino que es para dar a entender que esa es la reproducción directa de un discurso tal como fue expuesto, ¿no es cierto? Entonces, título, Comodoro, dos puntos, al que tenga síntomas se lo considerará sospechoso. O sea, ¿qué va a pasar en Comodoro, ciudad en la que existe transmisión comunitaria de coronavirus? Uno de los protocolos que se va a establecer es que a cualquiera que presente un síntoma sospechoso, un dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultades para respirar, se lo va a considerar como un paciente sospechoso. El título es informativo. Ahora, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo al que tenga síntomas y lo considera sospechoso? Eso se amplía en la bajada, en este caso. ¿Quién lo dijo? Fabián Puratich, ministro de Salud, quien aseguró que habrá un cambio de estrategia en la detección de casos positivos para COVID-19 en Comodoro Rivadavia. Es decir, insisto, el título y la bajada no tienen que ser conceptualmente redundantes, sino que el título anuncia lo más importante y la bajada lo que hace es ampliar en detalles, responder a otras W. Y vemos que en el desarrollo de la noticia tenemos una fotografía que tiene el crédito del fotógrafo, el crédito sería la fuente de quién es el fotógrafo que hizo la foto, y en la introducción al texto o al cuerpo del texto vemos que arranca con
una cita también de Puratit. Dice: nos preocupa que un 50% de los casos no tengan nexo epidemiológico. Manifestó esta mañana el ministro de Salud, Fabián Puratit, en contacto con la petrolera. Es decir, lo que está desarrollado en el título y en la bajada tiene una reintroducción en el cuerpo de texto. Esto lo vimos en el Río Negro, lo vimos en el Infobae, lo vimos en Clarín, lo vimos en el Patagónico, lo vamos a ver en el New York Times, en el diario El Mundo de España. O sea, son tradiciones periodísticas que, heredadas del papel, que se respetan en lo que es el mundo digital, porque tienen un sentido específico. O sea, no es una redundancia viciosa, sino que lo que ayuda es a reforzar el sentido de contextualización del mensaje. Y acá vemos que esta información el medio la toma de una radio. ¿De qué radio? La Petrolera, y menciona la fuente. La importancia también, esto tiene que ver con los aspectos deontológicos, es decir, con la ética periodística, de que uno siempre tiene que mencionar la fuente, y también tiene que mencionar cuando toma la información o toma ese contenido de otro medio. Entonces acá vemos que hay una fuente informativa, que es el ministro Puratich, pero a su vez hay una fuente mediática, que es de donde el medio tomó esa información. O sea, no la hizo un periodista del Patagónico que fue y entrevistó a Puratich, o no vino en un parte de prensa del Ministerio de Salud reproduciendo declaraciones de Puratich, sino que Puratich habló con una radio, el medio toma esa información y cita la fuente de donde la tomó. Y ahora, para ir cerrando, y antes de responder más preguntas que hayan quedado, vamos a ver un ejemplo de ADN Sur. Ahí está cargando. Tengan un poquito de paciencia. Ahí está. Bien. Mostramos el Patagónico, que el Patagónico, como vamos a ver después en algún escrito, es el primer medio de Comodoro Rivadavia que incursionó en el periodismo digital. En junio de 1999 se transformó en el primer sitio de noticias existente en Comodoro Rivadavia. Y ahora vemos un ejemplo de ADN Sur, que es el primer medio digital, el primer medio nativo digital que existió, o uno de los primeros medios nativos digitales que existió en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque el Patagónico proviene de un medio tradicional, es decir, viene de un diario impreso que comenzó a incursionar en el periodismo digital. En cambio, ADN Sur es un medio o un sitio de noticias nativo digital, porque no tiene detrás de su creación la existencia de un medio tradicional. O sea, no hay ni una emisora de radio, ni hay un canal de televisión, ni un diario como marca ADN Sur, que fuera el que impulsó esa propuesta luego en el mundo digital. Esa fue una de las diferencias que van a encontrar también en la bibliografía cuando hablen de medios tradicionales que migran o que simultáneamente a lo que es la publicación de un producto tradicional incursionan en el periodismo digital, versus un medio que es directamente nativo digital, ya que nació en la red y solamente circula en la red. Bien. Pero yendo a lo que es la clase, específicamente al tema de hoy, de la clase de hoy, vemos que también tiene esa estructura similar a los casos anteriores. Es decir, tenemos una volanta o una etiqueta que es reporte oficial. ¿A qué remite reporte oficial? A que todas las noches, alrededor de las 20:30, de las 21 horas, el Ministerio de Salud de Chubut lo que hace es emitir un reporte oficial sobre la cantidad de contagiados detectados en Chubut durante las últimas 24 horas. O sea que todas las noches ustedes, cuando ponen Canal 9, ven que leen ese reporte oficial, o lo ven reproducido en los medios digitales, que más o menos a esa hora, a las 21, se suele dar un reporte sobre la cantidad de contagiados en Chubut. Por eso esa volanta o ese agrupador, que sería esa etiqueta reporte oficial, lo que remite es algo ya conocido para la audiencia, entre comillas. El título es informativo: confirmaron 9 nuevos casos de coronavirus en Comodoro. O sea, esto que fue publicado anoche por ADN Sur
remite a que durante las últimas 24 horas, es decir, entre la noche del domingo y la noche del lunes, se detectaron 9 nuevos casos de coronavirus en Chubut, los 9 en Comodoro. Y la bajada complementa el título. Título: confirmaron 9 casos de coronavirus en Chubut. Así lo confirmó el Ministerio de Salud de Chubut, o sea que cita la fuente que confirmó la existencia de esos 9 casos. Confirmaron 9 casos de coronavirus en Chubut, título: bajada, así lo confirmó el Ministerio de Salud de Chubut. Punto. En la provincia ya ascienden a 420 los casos positivos de COVID-19, de los cuales 133 se mantienen activos. Es decir, brinda información referencial sobre lo que está ocurriendo, pero también brinda información contextual. ¿En qué sentido? Hoy se confirmaron 9 casos, lo confirmó el Ministerio de Salud, hasta ahí lo que es noticias, es decir, lo que no se conocía, pero eso lo pone en un contexto, la bajada. En la provincia ya son 427 los casos positivos, es decir, con los 9 casos de hoy, sumados a los casos anteriores, contexto, información contextual, ya son 427 los casos positivos de COVID-19. Y la pregunta que se haría un usuario, un lector, insistimos con esto, hacerse las posibles preguntas que se haría el lector. De esos 429 casos positivos, ¿cuántos se han recuperado? Bueno, ahí lo responde. De esos, o cuántos casos siguen activos, cuántas de esas 427 casos existentes desde que se declaró la pandemia hace 5 meses, ¿cuántos de esos 427 casos siguen activos? De los 427 casos que se han detectado entre fines de marzo y mediados de agosto, siguen activos 133. O sea, esta bajada amplía lo que anuncia el título, pero también lo complementa con información contextual, con que van a leer también algunos autores, como Pepe Rodríguez, alguna de las biografías que le hemos dejado, como background. Es decir, está bien, la noticia es lo que está sucediendo, es lo que acaba de pasar, pero no es un hecho aislado. Esa información está recubierta por un contexto, o no es un acontecimiento aislado, sino que pertenece a un contexto o se lo puede anexar a un contexto. Es decir, yo pongo como título, esta noche asesinaron a una persona en el centro de Comodoro Rivadavia, y en la bajada o dentro del texto es necesario que yo recurra a un background, que ponga, por ejemplo, cuántas personas han sido víctimas de homicidio en Comodoro durante este año. O sea, siempre es necesario disponer de información contextual. Por eso, al periodista siempre, o al futuro periodista, siempre se le machaca que debe tener un archivo, debe trabajar con un archivo propio, si es un periodista especializado en un determinado tema. Un periodista de policiales es inconcebible que no tenga un archivo donde lleve estadísticas de las personas que han sido asesinadas, qué sé yo, Comodoro en los últimos 10 años, y cuántos de esos casos fueron a juicio, en cuántos se encontraron culpables, cuáles son los barrios en los que más se han producido homicidios, o como suele decir el mediático ministro Mazzoni, y cuáles son las zonas calientes. O sea, información contextual que siempre es necesaria para enriquecer la noticia. La noticia es lo que está pasando o lo que acaba de pasar. Está bien, pero no es un hecho aislado, siempre tiene un contexto. Bien, hasta acá llegamos con los ejemplos. ¿Preguntas? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario que quieran efectuar? Sí, yo tengo una duda. Sí, Álvaro. Sobre el artículo que nos dieron para leer sobre Martín Arruga de La Nación. El Sí. título de ese artículo, que es Promesas y batallas del 5G, la tecnología que se viene, ¿se Sí. considera un título informativo? No, no es un título informativo, pero a ver, en ese caso también podemos trazar un análisis desde un análisis contextual, justamente desde a qué tipo de sección pertenece ese artículo y a qué lector apunta también.
y al concepto mismo de noticia, cómo esto también atraviesa el concepto mismo de noticia. Porque se supone que si yo estoy informando sobre algo que acaba de pasar o que está sucediendo, que es justamente el concepto de noticia. Noticia es el relato de un suceso, ¿no es cierto? Y más si ese suceso es inmediato y es actual, lo que yo tengo que hacer es informar qué pasó. Pero el trabajo de Martina Rúa está pensado más como, no tanto, o sea, si yo hago una comparación entre un diario y una revista, ¿no es cierto? Impreso, estoy hablando del mundo impreso, como para traer un ejemplo. Si yo estoy hablando del diario, estoy hablando de una revista, vamos a ver que el diario sale todos los días, ¿no es cierto? El diario se publica todos los días y publica cosas que pasaron, o la mayoría de las cosas que publica son acontecimientos que ocurrieron en las últimas 24 horas, o sea, acontecimientos meramente noticiables. En cambio, una revista no apela tanto a esa actualidad inmediata, sino que lo que hace una revista, que sale cada una semana, cada 15 días o cada un mes, es hacer no tanto trabajar sobre el concepto de noticia, sino sobre el análisis de acontecimientos noticiables. Entonces, el artículo de Martina Rúa lo que hace es circunscribirse justamente en esto último. No analiza un acontecimiento inmediato como puede ser el hecho de que Estados Unidos conmina a Huawei a que se circunscriba lo que es la regulación del 5G en Estados Unidos, que sería un hecho noticiable, sino que apela a algo de más largo aliento, como mismo en la clase anterior. No algo inmediato, sino algo más de largo aliento, sino que analiza las fortalezas y las debilidades de las redes del 5G. Es un artículo no tanto de tenor noticioso o de actualidad inmediata, sino que es un artículo más de análisis. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. Entonces nosotros para el práctico 1 tendríamos que hacer algo más cercano a lo que vimos ahora en los ejemplos. Claro, o sea, la idea con el práctico, si bien nosotros le aclaramos que en esta primera parte del año lo que íbamos a hacer era de alguna manera consolidar conceptos sobre lo que es redacción periodística que tendrían que haber visto o que se supone que vieron en otras cátedras, pero que sabemos que a partir del diagnóstico que hemos hecho en los últimos años sabemos que no es así. Lo que buscamos es que en estas primeras clases ustedes puedan consolidar su redacción periodística. Entonces nosotros lo que le proponíamos es que elijan un tema sobre el cual estructurar una nota informativa o un contenido informativo. Y sí, la idea es que traten de darle un título que sea informativo en el sentido de que ese título responda a un aspecto noticiable y no que abran más interrogantes, como vimos en los primeros casos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo de la clase de hoy. Bueno, gracias. Hola. Sí, sí. Acá estoy. Sí, con lo que decía Álvaro, es lo que plantea Víctor. En esta primera parte van a ser 3, 4 prácticos de repaso de conceptos que ustedes ya han visto. Y en paralelo está el trabajo que nosotros buscamos hacer, que son el fundamento de las notas que ustedes tienen en la unidad 1 de Rúa, de Cusco y del capítulo 1 de Suazo, que es un periodismo más de largo aliento, como se dijo en la primera clase, y lo que dijo recién Víctor, un periodismo de investigación para una revista, que es lo que ustedes van a tener que hacer como trabajo final y que va a ser el parcial. Va a ser como que vamos en paralelo en repasar estos contenidos de contenido informativo para después ir llevándolos a ustedes hacia el periodismo digital, que es otro tipo de contenido, otro tipo de redacción y de presentación del contenido. Por eso son 4 prácticos que vamos a hacer sobre periodismo informativo. En lo que vamos a buscar, este primer práctico es título, entradilla o lead o bajada, y sobre un tema que ustedes elijan. Y que ustedes ya vayan decidiendo el tema que van a elegir en base a lo que se propuso en la primera clase. El práctico 2, que lo vamos a colgar el viernes, va a ser la continuidad del 1, va a ser hacer otra nota con lo que vieron en el práctico 1, más el texto de la nota. Y el práctico 3 va a ser el título,
la bajada, el texto, más otros anexos. Y el 4 va a ser una evaluación de si ustedes manejan la producción de contenido informativo. Y después ya nos dedicamos a periodismo digital, etcétera. Pero el material del capítulo 1 del libro de Suazo es la idea que nosotros tenemos de que ustedes tengan esa capacidad de redacción sobre temas duros o periodismo de largo aliento, o periodismo de investigación, o periodismo de tecnología, o periodismo de ciencia, es decir, un tema específico dentro del periodismo. Por eso estos autores que nosotros les estamos dando de referencia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, no se asusten, es repaso esto. Ok. Igual hoy colgamos un material nuevo que se llama Cómo titular, son tips. Nosotros queríamos que ustedes vean, avancen, que nos presenten sus dudas. Víctor dio los ejemplos hoy. Y para el viernes nosotros lo que buscamos es que ustedes ya tengan el práctico 1 desarrollado, elaborado, y que cada uno lo presente a todo el grupo en 10 minutos, o menos, o más tiempo, que ya traigan su título, su bajada, y nosotros les hacemos la devolución, y de esa forma aprendemos todos y aprenden todos los compañeros. No sé si les parece bien la propuesta. No es nada descabellado en materia de tiempo, en el sentido de que no le estamos pidiendo en que desarrollen toda la nota completa, es decir, que desarrollen título, volanta, bajada, lo que es el cuerpo, la presentación del cuerpo, el desarrollo del remate del cuerpo, sino lo que le estamos pidiendo simplemente en este primer trabajo práctico es que hagan, como estoy señalando ahí con el cursor, que compongan una etiqueta, que compongan un título y que compongan una bajada. En esa cantidad más o menos en esa cantidad de caracteres. En la que está dentro de las consignas del trabajo práctico está. Por ahí en este primer caso le estamos pidiendo una bajada un poquito más extensa porque también hace a este tipo de trabajos más de periodismo analítico donde a diferencia del periodismo informador se estila y es posible que la bajada sea un poquito más extensa, más contextual en ese sentido. Pero no es que le estamos pidiendo que tengan hecha para el viernes redactada una nota completa. Es etiqueta o volanta, título y bajada. O sea, los ejemplos que vimos hoy. Y que respeten estos conceptos que dimos. El título tiene que ser informativo, o sea, que tiene que apelar a un elemento referencial, y que la bajada es un complemento del título donde se amplía información. O sea, el título va a hacer énfasis en una o dos Ws y la bajada deberían estar respondida el resto de las W o gran parte del resto de las W. ¿Se entiende? Tienen 3 días para hacerlo, no hay nada descabellado, en el sentido de que en una redacción online eso lo tenés que resolver en 5 minutos o quizás no. O sea, no le estamos pidiendo eso porque están recién arrancando. Pero dentro de lo que es las rutinas periodísticas, uno tiene que aprender a leer muy rápido cuál es la noticia, como para poder sentar rápidamente esa estructura. A veces vamos a tener en una redacción mucho tiempo para trabajar ese texto y a veces minutos y a veces segundos inclusive. En este ejemplo del reporte oficial que da todas las noches el Ministerio de Salud, los sitios de noticias se juegan por ver quién presenta primero la noticia en Facebook y en la propia web, en cada sitio de noticias. Y, por ejemplo, este reporte del Ministerio de Salud llega a las 9 en punto y a las 9:01 la noticia ya tiene que estar publicada. Es la urgencia del periodismo online. Por ende, tranquilamente en 3 días tienen como para pensar y hacer un título y una bajada, no una nota completa. No le estamos pidiendo demasiado. Eso sí, primero tienen que definir cuál es el tema con el que van a trabajar, que es quizá lo más complejo. Una consulta, ¿todos pudieron descargar los materiales del campus? Sí, profesor. Sí, Ah, bien. ¿Alguien tuvo algún problema? Bueno, parece que no. Hoy yo cargué un material nuevo que ya les dije, son pequeños elementos de cómo titular y hacer las entradillas.
creo que con eso, más lo que explicó Víctor, más los materiales que están en el campus, pueden llegar a ser un buen título y elegir un tema. La idea también de los artículos de los extensos de Revista Brando, de La Nación, no me acuerdo qué otra revista más, es que ustedes trabajen temas similares, ¿no? Temas de tecnología, de salud, de educación, temas que no se tratan en los medios por una cuestión de falta de tiempo o de recursos, que hagan un trabajo sobre eso. Eso sería el pedido, ¿no? Y vamos viendo el tema de la definición de cómo se titula, cómo se hace la entradilla y cómo acordar un tema que ustedes puedan trabajar. Y la idea del viernes es que cada uno pueda exponer su trabajo, porque eso hace a que a partir de un ejemplo concreto podamos charlarlo y hacer correcciones o marcar detalles que son consejos y recomendaciones que no solamente le sirvan específicamente a esa persona, sino que le sirvan a todos los demás. O sea, porque algunos por ahí van a acertar en determinadas cosas y a fallar en otras, que no hace lo mismo en lo que acierte y falle a otra persona. Entonces, esa es la idea de este intercambio. Y de no tener temor tampoco de exponer los resultados de su trabajo, porque en definitiva eso es lo que van a tener que hacer el día de mañana cuando trabajen en un medio de comunicación o trabajen en algún área vinculada con que es la comunicación institucional. Y acá disponemos de tiempos un poquito más relajados que en un medio de comunicación. O sea, insisto, en un medio de comunicación a veces tenés que tomar decisiones de manera muy inmediata. Acá estamos trabajando sobre otro tipo de publicaciones que si bien son informativas, a lo que propendemos en estas primeras clases es a trabajar un poquito más sobre lo que es el periodismo de largo aliento, un poco más sobre el análisis y la reflexión también. Pero de acá al viernes es como tiempo suficiente como para componer un título y una bajada. De todas maneras, si alguien tiene dudas sobre cómo construirla, nos escribe y no hay problema, lo vamos guiando en eso también. No hay ningún inconveniente. O sea, por ahí insisto, por ahí quizás no vamos a responder en lo inmediato. O sea, si me escriben ahora y yo estoy en otra clase o estoy ocupado en otra cosa, no le voy a responder de inmediato, pero durante el día le voy a responder. No va a haber problema. Bueno, bien. Los esperamos el viernes entonces a las 14. ¿Alguna consulta más? Repasando la idea de cuál es el tema para abordar, tiene que ver con algo relacionado con COVID, puede ser, y que no, digamos que no haya tenido tratamiento en los medios tradicionales. Sí, o que no haya tenido un tratamiento en profundidad, porque por ahí podés tomar el tema del dióxido de cloro y trabajarlo de una arista que no haya salido en los medios tradicionales, ¿no es cierto? Bien, pero siempre pensando con una proyección a futuro de empezar a desentrañar, digamos, el tema. Sí. Hoy es un título, una bajada, una volanta, y después se va a ir complejizando hasta llegar al... Exacto. Bien. Bien. Sí, puede ser COVID o un tema de tecnología, de acceso o de falta de acceso a, qué sé yo, a una herramienta o la falta de conectividad o este tema de los cortes en internet o algo relacionado a salud también. Son los temas que por ahí los medios presentan y nunca tienen capacidad o no tienen recursos en realidad de poder profundizar, ¿no es cierto? Que son estas investigaciones de largo aliento, pero sí, puede ser algo del COVID que se presentó y no se profundizó. Estas investigaciones de largo aliento que ustedes están citando, Sí. ¿nosotros en algún momento de la cursada lo vamos a tener que desarrollar? Sí, es la idea del final de la cursada que ustedes presenten un trabajo sobre el tema que están presentando y que sea una investigación. Lo vimos en la primera clase, repasamos, que tengas una entrevista o profesionales, que tengas datos de, por ejemplo, del INDEC o de alguna otra fuente o fuentes internacionales y puedas cruzar, analizar
no quedar en el análisis superficial, sino profundizar. Por eso el tema de lo que le decía Álvaro, de las notas que están colgadas en la unidad 1 de Cusco, del capítulo 1 de Suazo, de su libro, cómo Suazo va comparando y te dice la red de internet llega y da, no sé, 10 vueltas al mundo en cable y son tantos kilómetros y los servidores son de tal tamaño. Bueno, ella cómo utiliza las comparaciones o utiliza metáforas para explicarle a un público de qué está hablando o cómo explicarle la tecnología de un celular a una persona. Es un poco esa la idea, ¿no? Bien, bárbaro. Bueno, Sí, teniendo en cuenta también ese aspecto de para qué público está pensada justamente la publicación y que no es un público especializado, o sea, para generar una publicación o un contenido para un público general y hacerlo desde la perspectiva de un trabajo de largo aliento implica que son reportajes en profundidad. Salir un poco de lo que es el periodismo informador, el periodismo cotidiano del día a día y poder desarrollarlo en un texto en profundidad, no solamente en longitud o en un texto que sea largo, sino que sea un texto más que largo, que sea un texto profundo y que apele a una multiplicidad de fuentes informativas y esto a partir también de las restricciones que nos impone el COVID, porque por ahí es medio difícil en este contexto salir a ser un reportero a la calle, o sea, va a ser recopilar fuentes a través desde lo virtual y muchas veces por ahí poder establecer entrevistas con algunas fuentes también desde lo virtual, porque no, o sea, no están dadas las condiciones como en otros años para salir a hacer un trabajo de campo a la calle. Y bueno, y también, y como esta es una cátedra de periodismo digital, es ese contenido que lo vamos a ir complejizando con el correo de las clases, también apele a incorporar elementos propios de lo que es el lenguaje digital, o sea, que no quede solamente lo que es lo que veíamos hoy, esa cultura heredada por el periodismo digital desde el periodismo impreso, que es un texto más fotografía, sino que incorpore elementos multimediales, o sea, que incorpore algunos elementos de audio o audiovisuales. No le vamos a pedir que incorpore una animación 3D porque eso se escapa a las posibilidades técnicas de ustedes y nuestras, aunque eso, o sea, aunque sabemos que eso está presente dentro de los reportajes multimediales, bueno, que también tenga elementos de interactividad, después vamos a ver los distintos tipos de interactividad, y que también incorpore hipertextualidad, porque acá lo que vimos hoy en estos ejemplos también de Diario El Río Negro, de Infobae, del Patagónico, de ADN Sur, por ahí quizás la única excepción es Clarín, que ninguno de esos, ninguno de esos contenidos tenía dentro de lo que es la estructura de la noticia vínculos que conduzcan hacia otro hipertexto, o sea, salvo Clarín, que en Clarín tenía la posibilidad de linkear hacia un tuit de Viviana Canosa hablando de que había tomado lavandina, por hablar en forma vulgar, o poder linkear hacia un video. Lo demás es todo texto plano, o sea, no hay ninguna diferencia entre leer el diario de papel y leerlo en la pantalla. La única diferencia es el soporte, y eso no es periodismo multimedia, o no es periodismo digital, para hablar con mayor propiedad. Entonces, lo que también vamos a pedir es eso, que estos textos, los trabajos finales, tengan incorporados elementos de lo que es el periodismo digital, y que marquen una diferencia con los otros soportes, que marquen una diferencia con el diario de papel, que marquen una diferencia con la radio y con la televisión, que apelen al propio lenguaje de lo que es el periodismo digital. Dos preguntas más de mi parte. sí. El tema que elijamos ahora para este primer práctico será el disparador para desarrollar de mayor profundidad y mayor análisis, siempre sobre el mismo tema. Esa es la idea. Bien. Lo que no quita que por Claro, ahí, que puedan cambiarlo. en una reelaboración te des cuenta de que no es el adecuado y que por ahí te conviene trabajar sobre algo vinculado o algo distinto. Pero sí, la idea es esa, tratar de buscar un Sí, disparador. la idea es ir construyendo desde la primera clase el trabajo final y ver cómo va evolucionando y cómo lo vamos adaptando desde un periodismo tradicional informativo
a lo que estaba planteando Víctor, que es lo que queremos, que es periodismo digital, ¿no? Con elementos multimedia, etcétera. Esa es la idea. Algunos pueden cambiar de tema porque dicen, no me gustó, no consigo fuentes o lo que sea. Bueno, se puede ir cambiando, pero les va a demandar más tiempo. Por eso la importancia de que para el viernes ya tengan un poco claro qué es lo que pide el práctico 1, que citen las fuentes aparte del título, la bajada, etcétera, ¿no? Sí, Néstor. Yo con respecto al tema, elegí, pues ya estaba trabajando en la noticia, elegí sobre el COVID, la vacuna. Sí. Porque creo que va a ser una noticia que se va a ir desarrollando con el tiempo y calculo que al final de cursada todavía se va a seguir hablando. Entonces, ese va a ser mi tema, digamos, de lo cual voy a empezar con este primer trabajo. Bueno, recuerden que la idea es que sea no refritar, como dice en el manual de estilo de la cátedra, que está colgado en el sitio, sino que sean producciones propias, ¿no? A partir de testimonios o citados de fuentes o estadísticas, que ustedes vayan construyendo su propio relato. Sí, en ese sentido también hay un aspecto que no habíamos mencionado hasta ahora, pero que es fundamental, que es pensar el desarrollo de ese contenido desde Comodoro, desde la Patagonia, o sea, que tenga algún anclaje regional. O sea, ¿qué distingue ese contenido? ¿Cuál es el elemento diferenciador o que distingue que ese contenido haya sido elaborado en Comodoro y no que haya sido elaborado en Buenos Aires o en Quito o en Madrid? Está bien, la vacuna. ¿Qué anclaje le puedes buscar en la región también a la vacuna? Uno de los anclajes puede ser que un radetilense está participando del equipo de trabajo de fabricación de la vacuna. Claro, pero eso ya salió en los medios tradicionales también. Sí, pero bueno, se puede Sí, seguir desarrollando. es tratar de, sí, es interesante eso, pero es tratar de dar un poco la vuelta de la agenda diaria. Digo porque puede ser un disparador para seguir el tema de acá, por fin de año. Fuente. Por supuesto. Claro. Otra cosa que habías mencionado, Karina, que no habías podido estar en la clase anterior, y por ahí por el noticiero te sumás recién a las 2:30, es que las clases quedan grabadas igualmente. Esa era mi segunda pregunta, si ya estaban grabadas y colgadas para poder revisarlas y avanzar. Bien. Bueno, ahí hay un ejemplo, lo reciente es un ejemplo de cómo uno, desde lo que dice un autor chileno-español que se llama Carlos Seyer, traza una analogía entre lo que es la imaginación sociológica de Carl Ryan Mills, y él la llama la imaginación periodística, y cómo uno va anticipando las preguntas que se puede hacer su lector. O sea, yo ahí me pude anticipar la pregunta que me ibas a hacer sobre la clase grabada. Bueno, es un ejemplo como para aplicar al contenido. Está bien. Tengan en cuenta también que los prácticos, vamos a tomar lo que se habló en las clases de Víctor y mía. Hay cosas que no están en los apuntes, así que vayan haciendo su propio seguimiento del tema o vayan tomando nota de lo que está colgado en la red. Bien. Los Sí. materiales para comenzar, de lectura recomendada como para comenzar. ¿Suazo, Rúa también? Sí, son los materiales que están en el campus. Está Laila Guerriero, Pepe Rodríguez, que es una fotocopia vieja que no tenemos el libro, disculpen, que no está en PDF. Está en PDF, pero escaneada. Y después son las notas que hay de la revista de Cusco, Suazo, Rúa y no me acuerdo qué otros más. Y después está el artículo que colgamos hoy, que es en base a la agencia F, al manual de estilo de agencia F y a Gómez Montpart, de cómo redactar títulos y entradillas. Eso son todos textos de 10 carillas, 12, no es muy extenso y no son de difícil lectura, así que no tienen ningún grado de dificultad, creemos nosotros, para ustedes que ya están en tercer año. Así que esos son por el momento. La idea es no dar mucho material ni muchos libros, porque comprendemos el tema de las descargas
de las conexiones, etcétera, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el viernes a las 14.